Muchas gracias, doctora Aparicio. De esta manera, damos inicio a la primera conferencia de este encuentro titulada Innovación y formación permanente del profesorado, necesidad de modelos que conecten con la práctica, a cargo del doctor Javier Rodríguez, subdirector del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Castilla-La Mancha. Se ha desempeñado como docente en esa misma universidad. Es director del curso de posgrado Discapacidad, Inclusión y Ciudadanía, en su tercera edición, y miembro de distintos proyectos de investigación con las universidades de Alcalá, Castilla-La Mancha, UNED, Rey Juan Carlos, UBA de Argentina, Uninorte en Colombia y Zacatecas en México. Bienvenido, doctor Javier. Buenos días, voy a intentar organizarme porque esto no, entre papeles, bueno, no es fácil. O sí es fácil, vaya, más fácil de lo que parece al final. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la confianza de Uninorte una vez más y del IES en particular. Para mí es estar, lo dije el otro día en otro evento, para mí es estar en casa. Me siento siempre que vengo al Caribe súper bien acogido. Y bueno, no tengo más que decirles, es decir, me siento en casa y voy a actuar como si estuviese en mi clase. Es decir, intentaré estar como en mi clase. Bueno, haré lo que pueda por ayudarles a descifrar qué hay detrás del concepto de innovación, aunque les aseguro que este que les habla no lo tiene del todo claro. No tiene claro qué es la innovación en educación. Y seguro que en otras disciplinas pasa lo mismo. Entonces, bueno, intentaremos aproximar el significado, ¿vale? Bien, mis objetivos, yo soy docente, entonces yo tengo unos objetivos de trabajo siempre que me lo planteo, y en esta sesión yo me planteaba, ayer reflexionando unos objetivos. El primer objetivo que me planteaba era consensuar con ustedes que siempre estamos en camino, como ha dicho el profesor, no me acuerdo ahora, José Aparicio, estamos siempre en camino y bueno, ustedes son ejemplo de ello y desde esta universidad son ejemplos de ello, ¿no? Empoderarnos, una palabra nueva, pero necesitamos como docentes empoderarnos para hacer una sociedad más humana y democrática. Y a lo mejor puede parecer que esto no tiene que ver nada con la innovación, pero verán que sí tiene que ver con eso. Reconocernos como educadores en los discursos pedagógicos y con sus pedagogos. Yo desde aquí reclamo la pedagogía como ciencia en educación. La psicología está bien, pero yo soy pedagogo y muchas veces recurrimos siempre a psicólogos y no a pedagogos. Ni siquiera les ponemos cara. Yo he hecho el esfuerzo de ponerles cara y les voy a mostrar caras de pedagogos para que los reconozcan físicamente. Fulan y otras personas que son importantes, que a través del discurso les iré mostrando, pues quiero que les pongan cara. Y luego sentir que la innovación forma parte de nuestro ADN como maestros y maestras. La innovación, adelanto algo, no nos la tienen que imponer. Tiene que salir desde nosotros, desde las escuelas. Si no, no es innovación. Es imposición, provendrá de un discurso que ahora hablaremos de él, pero no será innovación. ¿Vale? Bien. Este es el índice o lo que yo planteo como trabajo, una introducción. ¿Cuál es el estado de la cuestión desde donde yo vengo y de forma general? He intentado verlo de forma general. Una aproximación conceptual, los modelos en la promoción de la innovación, cómo se promueve la innovación, el rumor del poder de la autonomía del profesorado, es decir, siempre están que tenemos que ser autónomos, pero ¿por qué no se produce esa autonomía en el profesorado? Y unas conclusiones. Y la bibliografía que está a su disposición. Si ven hay un iconito detrás de cada título,
para que ustedes identifiquen en las diapositivas de qué estamos hablando. Es decir, luego, bueno, es una forma didáctica que yo, bueno, me gusta para no perderme en el discurso, ¿vale? Bien. Bueno. Conocemos a la primera pedagoga, Jenny Hassel, y no nos hace una definición, pero sí una aproximación a lo que para mí resume, y empiezo casi por el final, lo que es innovación. Dice que es un proceso. Lo rojo es mío, lo he marcado yo en rojo, pero la definición entera es suya, ¿no? Dice que la innovación es un proceso y que apunta a cambios. Toda innovación tiene que producir un cambio. Bien, además, afecta a las concepciones del sujeto en relación a su enseñanza y a su aprendizaje. Y hay un tema que a mí me interesa fundamentalmente y que luego desarrollaré. Es decir, tiene que abordar el problema de las relaciones de poder institucionalizadas. Tiene que plantearse el problema de la democracia y la participación. El poder. Si ustedes, les pondré un ejemplo. Yo he hecho el ejercicio siguiente. Me he ido a mi legislación educativa de mi comunidad autónoma y he puesto, me he metido en Acrobat y he puesto en buscar y he puesto innovación. Y ha salido un número X de veces. Hagan el ejercicio cuando puedan. Yo se lo mandaría a mis alumnos, es decir, hagan el trabajo, métanse en su legislación educativa, la que manejen todos los días, el currículum educativo habitual y busquen innovación, a ver cuántas veces aparece. Por el contrario, métanse en ese buscador del Acrobat de la misma legislación y pongan excelencia, calidad. Quedarán sorprendidos. Innovación saldrá un par de veces, 3 veces. Si ahondamos más, va vinculado con determinadas cuestiones. Sin embargo, calidad, excelencia, viene desde el principio en el componente propio de la ley, en el preámbulo, porque nos dice qué quiere el legislador que se haga. Y el legislador lo deja muy claro. Lo deja muy claro. Quiere excelencia y calidad. Quiere excelencia. Y eso tiene muchas connotaciones, ¿eh? Tiene muchas connotaciones. Porque a lo mejor deja, y siguiendo con el discurso del otro día, deja en la cuneta a muchos y a muchas alumnas. Y la innovación es para todos, no para unos pocos. La innovación no es para el que más tiene o el que más recursos tiene. La innovación, se lo adelanto, no tiene que ver con recursos. Tiene que ver con otra cosa. Empoderamiento de los docentes. Pistas, ¿vale? Era una definición, bueno, una aproximación que a mí me gusta mucho de Jenny Hassel, la tiene citada en la bibliografía. Y bueno, la pongo cara, porque es canadiense, es bueno, una de las pedagogas o estudiosas de la innovación. Una evidencia en la introducción. Tenemos clarísimamente una desproporción entre el conocimiento teórico sobre innovación. Hay muchísima literatura. Se pueden aburrir de ver literatura, y en concreto en literatura sobre innovación pedagógica, sobre innovación educativa. Hay mucha literatura, mucho conocimiento teórico, pero no tiene relevancia con la escuela. Es más, no hay vinculación en esa literatura con la escuela. Esa es una primera evidencia que tenemos. ¿Por qué pasa esto? Otro interrogante. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué los discursos de innovación no se relacionan con quien va a llevarlos a cabo, que es la escuela? Y esto es simplemente consultar literatura científica, ¿sí? Pero pedagógica.
Tenemos también unos primeros datos para una reflexión inicial. Tenemos muchos recursos y recursos novedosos. ¿Eso es innovación? ¿Es eso innovación? Es decir, el tener un colegio lleno de aparatos, llena de TIC, ¿eso es innovación? Porque muchas veces confundimos lo que es medios recursos con la innovación. Ayudan, pero no es innovación tener muchos recursos. Entonces, y además, ¿qué transferencia hay en los currículos escolares y en los contenidos? Es decir, cuando hablamos de innovación, hablamos de TIC. ¿Cómo se concretan en los currículos escolares? ¿Dónde está? ¿Sabríamos identificar en qué bloque de contenidos? ¿Qué objetivos trabajan esos recursos? ¿Para qué? Y luego hay otro tema que a mí me interesa mucho, que es qué revisión conjunta con el profesorado hacemos tomando como referencia su saber y su hacer en la cotidianidad. Esta es una preocupación que las veremos ahora a estas dos autoras, Kochan Smailit, en cuanto en el año 2002. Es decir, ¿tenemos en cuenta lo que hacen los profesores diariamente en sus aulas para tomarlo como referente para la innovación? Por lo cual, tomando como referencia a estas autoras, estamos pasando, o se debería pasar de un ciclo cuantitativo a un ciclo cualitativo. ¿Qué quiero decir con esto? Pasar de un ciclo cuantitativo de la innovación a un ciclo cuantitativo es permitir un proceso de mejora con sentido de globalidad y transversalidad, generando indagación y sistematizando el saber del profesorado en el aula. Consideramos que necesitamos trascender a los planteamientos teóricos que, sin desestimar como referentes y apoyos, es necesario revisar las prácticas educativas y que sean el foco de nuestro conocimiento y acción de mejora. Es lo que considero pasar de un ciclo cuantitativo a un ciclo cualitativo. Es decir, tener en cuenta el hacer de los profesores. Bien, hemos cambiado de iconos, ya no estamos en la introducción, estamos en el estado de la cuestión. ¿Vale? ¿Lo veis, el iconito? Bien, tomando como referencia a Hergrace, 2005, también le pongo cara, por si no le conocíais, os le presento. ¿Vale? Este es un autor que me ha acompañado mucho, desde el que le conocí con mi tesis y me ha acompañado muchísimo y bueno, le estimo especialmente, ¿no? Describe la sociedad actual, porque yo parto de un análisis cómo está la sociedad actual, porque a lo mejor no somos conscientes de cómo está la sociedad actual y qué características tiene la sociedad actual que muchas veces no caemos en la cuenta. Y sobre todo, qué características tiene la sociedad y cómo cambia en la escuela. O qué cambios tiene que hacer la escuela para adaptarse a la sociedad actual, que no sé si lo tenemos en cuenta eso. Bien, porque de ahí eso va a ser una fuente de innovación también. Bien, pues ahora empezaré a trabajar con ello. Entonces, él describe 7 dimensiones que caracterizan la sociedad actual y, por mi parte, mi aportación en 2 momentos, en el 2009 y en el 2012, dos aportaciones mías, dos obras mías, propongo lo que debe o lo que supone para la escuela cada una de las dimensiones. Vamos a verlo despacio. Pues, no sé si lo haría bien o mal, pero si hay algo que resulta tal, apunten y luego dejaré espacio para que tengamos un momento de debate, de discusión, porque hay temas que son susceptibles de debate aquí. Bien,
la primera dimensión, no sé si se lee bien del final o no, la primera dimensión que plantea Hargreaves es: estamos en un espacio de economías flexibles. Yo lo he representado con los muelles, pero bueno, es una forma de que nos quedemos con la imagen, ¿vale? El desarrollo industrial depende del conocimiento como factor de producción. Se producen cambios profundos en la estructura ocupacional y social. Es decir, el conocimiento es una moneda de cambio ya. ¿Vale? Esto impacta mucho, a mí me impacta mucho. Es decir, se vende conocimiento, se venden programas, se venden bases de datos, se venden secretos industriales. Es decir, es algo impresionante. ¿Qué retos tiene para la escuela, desde mi punto de vista? Contenidos y destrezas que han de aprender las generaciones futuras. ¿Caemos en la cuenta o seguimos con el currículum de siempre? ¿Estamos preparando a nuestros alumnos para esto? ¿Para una economía flexible? ¿A aprender a aprender? ¿O les damos siempre las mismas lecciones, año tras año, con apuntes amarillos? Y me refiero en cualquier espacio, desde que son de infantil hasta en la universidad, sin tener en cuenta el contexto actual. Con lo cual, muchos de mis alumnos luego me dicen: es que tengo que volver a aprender. Lo que aprendo en la facultad muchas veces no me sirve de nada. Cuando voy a la empresa o cuando tengo que prepararme una oposición, es partir de cero. Porque eso no me lo habéis explicado en la universidad. Me habéis dado autor, me habéis dado a Piaget, que me le sé de arriba abajo, pero eso no es de aplicabilidad. Pues algo tendremos que hacer. Algo tendremos que hacer. Necesidad de crear dentro de las aulas estructuras y modelos de organización de trabajo de los profesores más flexibles. Es decir, un centro educativo se tiene que parecer a la vida real. Y seguimos funcionando de forma jerárquica en los centros. Y no digamos en las universidades, que casi son del medievo. Es una estructura que responde a una sociedad flexible. Y flexibilidad como oportunidad democrática que exija compromiso y participación crítica. Estamos trabajando, por lo menos en mi país, en competencias. Sí, competencia matemática, lingüística, uso de tecnologías, tal. Pero ¿y el compromiso? ¿Y lo social? ¿Cómo preparamos eso? ¿Vale? Con lo cual, ¿qué dimensiones, qué retos para la escuela a partir de esa dimensión? Hay 7, ¿eh? Iré un poco más deprisa. Otra dimensión. La globalización. Siguiendo el esquema siguiendo la definición que hace Jimeno Sacristán, otro autor fetiche mío, dice que es la interconexión, establecimiento entre países, partes del mundo, bueno, una definición clásica de lo que es globalización. Pero, y todos sabemos aquí lo que es globalización, el mundo se ha hecho pequeñito, el mundo se ha hecho muy pequeño. Muy pequeño. El otro día en la conferencia, y ahora mismo seguramente me estará viendo porque es seguidora mía y vuestra de esta universidad, Puri, la saludo si me está viendo, porque bueno, seguramente, vamos, está súper conectada, ¿no? Bueno, pues el mundo se ha hecho pequeño, podemos tener eventos aquí, conectarnos, tener cursos, bueno. Pero, ¿y la escuela? ¿Qué hace? ¿Tiene conciencia de esa dimensión de globalidad? ¿Tiene conciencia o seguimos con lo de siempre? ¿Qué cambio se produce en la escuela? Porque queremos innovación, pero ¿qué innovación? ¿De dónde tiene que surgir la innovación? Vale, pistas. Luego, por tanto, también hay una disolución, desde mi punto de vista, como reto para la escuela, una disolución de la acción política, nuestras formas de entender la ciudadanía en una democracia también globalizada. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Estamos preparando a nuestros alumnos a que sean unos ciudadanos de
unas sociedades con unas características determinadas, ¿vale? El final de las certezas, si este mundo se caracteriza por algo, es la incertidumbre. Es un mundo lleno de incertidumbres. Todo es cambio, nada es continuo, nada es permanente, todo está en constante cambio. La incertidumbre es un valor ahora mismo, se ha convertido en un valor. Bien, luego, por tanto, en la escuela tiene una repercusión clara. Se ha debilitado el currículum. En poco tiempo el currículum está debilitado. No hay hechos indiscutibles. Hay que aprender a aprender. Ya nos lo decían en finales de los 90 desde la Comisión Europea Jacques Delors, que se adelantó bastante a su tiempo. Competencia de aprender a aprender. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Y cómo lo hacemos? ¿O se hace? Pregunta, ¿se hace o no se hace? Bien. Más, que si no, no llego al final. Mosaico móvil. Esto quiere decir que las organizaciones se caracterizan por la flexibilidad y adaptabilidad, creatividad, aprovechamiento de oportunidades, colaboraciones, perfeccionamiento con otros. Esto es, en cualquier empresa lo tienen claro. En educación, ¿tenemos claro, hemos repensado las organizaciones de las escuelas o seguimos con la misma forma de organizarnos dentro de la escuela? Director, jefe de estudios, coordinadores. ¿No hay otras formas? Tendremos que repensar la escuela si queremos que dé respuesta a que nuestros alumnos que van a formar parte de una sociedad civil y democrática diferente sepan adaptarse, sepan ser competentes en una sociedad que les exige otras cosas. El yo limitado. El yo carece de singularidad. Las identidades no tienen raíces en unas relaciones estables, ni están ancladas en certezas y compromisos. Eso tiene, lógicamente, un reto para la escuela. Múltiples recursos y medios que hay que someter al uso crítico. Al uso crítico. ¿Vale? Bien. Terminamos. Simulación segura. Otra característica. Se opera ya a través de apps, por videoconferencias, de un hospital a otro. Nosotros nos comunicamos, es decir, simulación. No sabemos lo que es real o irreal. Vale. ¿Estamos trabajando con los alumnos la importancia de las imágenes en la escuela? ¿O seguimos con el papel y la lectura sin más, como única forma de aprendizaje? Yo cuando trabajo en infantil siempre les digo a mis alumnos, a ver, como ejercicio previo, díganme cómo enseñarían esta lámina a un alumno de infantil. Me dicen, bueno, pues que describan qué hay en la lámina. Que describan. Entonces yo les hablo de cultura. ¿Cuál es tu cultura? Es cristiana. Para empezar, no es musulmana, porque si no tendríamos que empezar desde otro lado. Entonces habrá que partir de derecha a izquierda, a leer, y de arriba a abajo. Porque yo tengo que preparar a mis alumnos para la lectoescritura. Tengo que saber leer una imagen. Y puede parecer una tontería, pero yo tengo que empezar a enseñar a mis alumnos a organizar su cabeza y su forma de interpretar imágenes, de arriba a abajo y de izquierda a derecha, porque estoy en esa cultura. ¿Lo tenemos en el currículum? Sí, pero hay que buscarlo y hay que interpretarlo. Y ese es trabajo nuestro, de los docentes. Y las cosas no se hacen porque sí. Hay que buscar razones y razones pedagógicas para hacerlo. Bien, y la comunicación instantánea. La distancia se hace irrelevante y la comprensión se comprime el espacio y el tiempo. Luego, por tanto, en la escuela hay que ser más flexibles, mayor capacidad
de respuesta y una mejor comunicación. Tenemos que reflexionar sobre las presiones derivadas de la posible sobrecarga, las múltiples innovaciones y el cambio acelerado y reflexivo. ¿Vale? Bien, si ustedes estuviesen en mi clase, aquí pararíamos la clase y les pediría que a partir de cada dimensión y teniendo en cuenta los retos para la escuela, planteen grandes líneas donde la escuela pudiese hacer cambios. Nos distribuiríamos en 7 grupos, imaginaos que estamos en la sala y tengo mi clase y digo 7 grupos. A partir de ahí, de cada dimensión, tienen media hora para plantear líneas donde la escuela pudiese hacer cambios. Vamos a empezar por los cambios. ¿Qué cambios se podían hacer? Y encontraríamos un montón. Y haríamos el mapa de qué es lo que la escuela tiene que cambiar. Y seguramente, juntando todo, nos saldría una escuela diferente. Quizás escuchándonos unos a otros, veríamos qué es la escuela que nos gusta y no la que tenemos. Hablo de escuela, no hablo de universidad, que son más complicados todavía. Mucho más complicado, pero la escuela sí. Bueno, pues les invito, les dejo el material, si quieren practicarlo con sus alumnos, están convocados a ellos. Bueno, una cuestión relevante es para el profesorado, esto me parece muy importante, es la usurpación que han hecho al profesorado en los procesos. Las decisiones políticas han usurpado al profesorado la toma de decisiones sobre qué innovaciones incorporar, por qué y para qué. No es el docente el que dice, yo quiero innovar para incorporar tal cosa, yo quiero innovar porque tengo tal necesidad en el aula, yo quiero innovar para, sino que nos viene impuesto desde otra instancia superior. Y claro, aquí es usurpación de nuestro papel, ¿eh? Es usurpación de nuestro papel. Nos convertimos entonces en economía libre de mercado. Somos usuarios y receptores de formación, damos formación a cascoporro, nos lo venden como que tenemos que conseguir tales metas, tales sexenios, para cobrar más, un poquito, no piensen que es mucho. Y la toma de decisiones viene propuesta por expertos, que están alejados del entorno escolar y que tienen otras miras que no son las necesidades de la escuela, como yo les he puesto, son otras, son las de la empresa. Quieren conseguir que la escuela colabore en hacer ciudadanos obedientes y robotizados. Entonces, la innovación, el concepto de innovación, de cambio en la escuela, ha sido usurpado al profesorado. Eso es otra de las cuestiones que está en el estado de la cuestión. Se lo he querido poner de forma muy gráfica. Formación sujeta al aprendizaje de aplicaciones y uso de artefactos, siempre con un experto, y ahí nos ofrece montones de aparaticos que cogemos, tal, de forma muy gráfica. En esto nos hemos convertido en consumidores de tecnología, de apps, de artefactos, pero que no pasan
por la reflexión conjunta con mis compañeros. ¿Y esto para qué? ¿Y cómo lo vinculamos al currículum? A mi quehacer docente diario. ¿Cómo lo vinculo? No sé. Y el experto siempre ahí. El experto que es la mano de quien todo lo puede. Que es la política, la economía, el mundo neoliberal. Bien. Las actividades de perfeccionamiento del profesorado están en la actualidad, por tanto, muy orientadas al uso y dominio instrumental que idealizan el papel de los recursos y alejan a los docentes de los contextos prácticos e inmediatos donde trabajan. Niegan la diversidad de intereses, problemas y expectativas y condiciones laborales del profesorado al uniformar el cómo y el qué de su formación. E imposibilitan la creación de debatir propuestas de acciones abiertas y significativas para ellas y sus alumnos. Porque si nos estamos quejando o echamos en falta la participación del profesorado, no digamos la participación del alumnado. Es que ni se les tiene en cuenta para nada. Y claro, estamos en la escuela, que se define como comunidad. Como comunidad. Entonces, los alumnos algo tendrán que decir. Sus representantes legales, los padres y madres, algo tendrán que decir en la formación de sus hijos. ¿O qué? La innovación tiene que venir, pues eso, como está viniendo, desde arriba, para hacernos consumidores compulsivos de aparatos. Ay, este aparatico no le tengo, me le tengo que comprar. Ah, pues lo he visto, mira, es súper bonito, chiquitito, cada vez más chiquitito, me tengo que comprar el último. Y vinculamos eso. Pero hay multinacionales detrás, ¿eh? Esto no es gratuito. Tengo un trabajo que igual le pueden leer vinculado con esto, que es pintar los dispositivos de rosa. Había un estudio que me impresionó tanto que con una compañera, con Maite Bejarano, bueno, pues nos produjo así un impacto enorme, que fue que en Inglaterra estaban vendiendo determinados artefactos y para que las niñas lo compraran los pintaban de rosa. Los pintaban, los ponían un envoltorio rosa o no sé, bueno, esto ya es el colmo, vamos, atenta con... Bueno, pues hay un trabajo que a partir de ahí hicimos un trabajo que era pintar los dispositivos de rosa oportunidad o despropósito. Es el título del trabajo, que bueno, se le brindo por si le quieren ver. Está en un libro que coordina mi amiga Maite Bejarano, publicado por la UNED, en el 2010 creo que es. Bueno, pues ahí también le pueden ver. Bien, y luego otro tema importante dentro de este panorama, de esta primera parte, el discurso curricular. ¿Qué discurso curricular subyace? Un planteamiento neoliberal frente a un planteamiento autónomo o crítico. Y aquí nos tenemos que situar. De que la educación es neutral, nada, o sea, nada de nada de nada. No existe educación neutral, ¿eh? Y tenemos que situarnos. Tenemos que situarnos y saber dónde estamos. Y yo me puedo alinear con una forma o con otra, no pasa nada. Pero tenemos que saber dónde estamos. No, aquí no, yo es que soy neutral. No, aquí no hay nadie neutral en esto, ¿eh? Planteamiento neoliberal o racionalista, que es el que está ahora vigente y el que tiene la primacía. En cuanto a profesionalidad, control pedagógico frente al discurso autónomo crítico que está auspiciado
y avalado por autores de referencia. A ver, para no equivocarme, se lo leeré o no. Bueno, tampoco es necesario. Por Giroux, Giroux, Foucault, bueno, autores de esta índole, ¿no? Autonomía, profesionalidad, autonomía con colaboración y cooperación, concepción de la enseñanza, calidad del producto, concepción de la enseñanza, atención a los procesos individuales, formación en el neoliberalismo simplemente pretende resolver problemas, o en el planteamiento autónomo, implicación en el proceso, reflexión, acción. Nos tendríamos que situar. Yo tengo claro dónde me sitúo. Yo lo tengo clarísimo. Cada uno que se sitúe. Pero una vez que nos hemos situado, hay que dar un paso más. La coherencia. La coherencia y la coherencia conlleva muchas cosas. Es decir, trabajar desde las instituciones de donde cada uno estemos para que salgamos bien en la foto, no salgamos distorsionados. Porque si no, ¿vale? Bien. Pasamos a otro punto. Ha cambiado el icono. Aproximación conceptual. ¿Qué es innovación? Hemos dicho que estamos en una comunidad y que la escuela tiene tanto demanda exterior como demanda interior. Interiormente, ¿qué se pide desde la escuela? Más autonomía, más recursos, más profes, mejor horario, tal. Aquí hay algo que el otro día en la jornada del otro día me impresionó. Me impresionó y que no quiero, vuelvo a repetir porque me lo llevé y dije, no quiero que mis amigos colombianos caigan en los defectos ni en los problemas que hemos tenido otros, que es la jornada única, que nos la venden desde esa concepción neoliberal como algo muy bueno, pero que tenemos que reflexionarlo, porque puede venir muy bien. Bueno, terminamos a las 2 o a las 3, ya la tarde libre, los alumnos pueden hacer otras cosas. Tirirí, tirirí. Los que tienen dinero van a clases complementarias. Hacen inglés, música, siguen formándose. Los alumnos con menos recursos están en la calle. No tienen apoyos para hacer las tareas. Y con la práctica hemos aprendido en otros entornos, en el mío, de donde vengo, que el currículum no se aminora, con lo cual en el espacio escolar se da todo comprimido y se mandan tareas. Y ahí todos son iguales. Pero el que tiene dinero puede pagar a un profesor extraescolar, tal, pero el que no, se marca la diferencia. Claro, ¿qué se pone ahí? Empresas de idiomas que nos venden el C, el B, el H, el Y, lo que sea, para acreditarnos con el extranjero. Se venden escuelas de informática, se vende ballet, se vende música. ¿Y qué hacemos? Como dice Jimeno Sacristán, que también es consciente de esto, currículum paralelo. Y al final se devalúa la escuela. La escuela tiene el valor que tiene, pero como yo si quiero tener título de música tengo que ir al conservatorio, o si quiero tener una acreditación en idioma tengo que ir a Oxford o Cambridge, y esos son los que me reconocen la acreditación, el idioma de la escuela no vale para nada. Y tenemos dos currículum en paralelo. Ojo, demandas interiores y exteriores. Eso requiere que el profesorado, y esto es una responsabilidad de muchos de los que estamos aquí, la preparación inicial del docente tiene que ser superior, tiene que ser cada vez mejor y sobre todo más crítica.
reflexionando sobre los procesos. Y luego que cada uno se sitúe, pero tiene que ser crítica. Y una mejor formación continua, que no es dar la formación a cazos, sino, dependiendo del entorno, de los contextos, dar la formación que se precise, porque el mundo es complejo. Porque el mundo es complejo. ¿Vale? ¿Cómo se hace la innovación? ¿Cómo se hace la innovación? Y dice Herbert Grace, una reforma de arriba abajo sin una innovación de abajo arriba no creará las escuelas que necesitamos para el mundo de mañana. ¿Se entiende, no? Perfectamente. Yo, vamos, lo comparto, pero al 100%. Primero, innovaciones desde abajo, desde el profesorado, para hacer reformas desde arriba. Pero los de arriba necesitan oír a los de abajo. Esto lo explicaba muy bien mi amigo Michel Foucault, que murió en el año 82, que hablaba de los discursos de poder y saber y lo hacía estupendamente bien. Bueno, eso será quizá para otro momento, pero mi tesis, el título de mi tesis son los discursos de poder y saber y la formación permanente del profesorado. O sea, entonces, con Foucault tengo una especial consonancia. Bien, el término, Mauricio, ¿ves cómo te decía que casi nos hemos puesto de acuerdo, pero no nos habíamos puesto de acuerdo? Bien, el término innovación es polisémico. Aquí les ofrezco, a partir de Tejada y Habermas, otro autor también importante en temas de innovación, algunos de los conceptos que he ido desglosando. La composición es mía. Reforma supone un cambio externo propiciado por la administración siempre. Es un cambio a gran escala y hay una estrategia planificada, más amplia que la innovación siempre. ¿Vale? Cambio. Incide en las percepciones y realidad de los significados culturales, resultado de un proceso de aprendizaje personal y organizativo, alteración del estado de la realidad en alguna dimensión y amplitud. Es interno, el cambio siempre es interno. Innovación. Cambio cualitativo en la práctica educativa, cambio cualitativo, no cuantitativo, cualitativo. Esfuerzo deliberado encaminado a la mejora del sistema. Actitud de interrogación e indagación permanente. Exige el aprendizaje para ponerse en marcha. Eso es vital, clave. Y la mejora es más amplia que la innovación, porque la innovación siempre va a producir mejoras en el contexto. La mejora es más amplia que la innovación. No todo cambio e innovación implica mejora, pero sí cada mejora produce innovación. Es un cambio cualitativo, concreto y puntual, y debe satisfacer los cambios deseables a nivel aula-centro en función de instancias normativas o valorativas. También lo ofrezco para el debate. Es una aproximación que yo he tratado con varios autores y he hecho aquí un refrito para que lo tengan, se pueda discutir, se pueda hablar, bueno, se pueda manejar, ¿vale? En el panel de esta tarde, pues puede usarse. Otro autor de los que a mí me gustan, ¿no? Phelan. Aproximación conceptual. La actividad sistemática para responder a carencias o déficits en el ámbito educativo, hay carencias. Coincidimos con Phelan en el año 92 en la necesidad de profundizar en el cambio de la innovación. ¿Qué cambios se tienen que producir en la innovación? Cambio como proceso complejo,
cambio como incierto, cambio no lineal, cambio ligado al desarrollo profesional y cambio ligado al compromiso personal con la mejora. Es decir, para que haya innovación, Phelan, que me parece súper interesante, Michel Phelan, y que había que leerle, yo le pondría de lectura obligatoria en todas las facultades de educación, porque ahora la próxima diapositiva es la que a mí me gusta. Nos habla que la innovación conlleva cambios, que no son lineales, que son cambios inciertos, que son cambios como proceso complejo, que están ligados al desarrollo profesional y que está ligado al compromiso personal de cada uno, en esa coherencia de la que hablábamos antes, con la mejora. Y esto tiene que ver con otro punto que vamos a ver, si nos da tiempo, que son las racionalidades. Luego, por tanto, la innovación debe pivotar sobre el aprendizaje de nuevos recursos y materiales, vale, prácticas docentes y concepciones y creencias. Sobre estas tres cosas debe pivotar la innovación. Para Phelan, todo debe estar articulado, además de, en dos dimensiones. La dimensión intelectual del cambio y la dimensión moral. Dice, la razón más profunda para el cambio educativo es que la escuela tiene un propósito moral. A mí esto me parece, yo la primera vez que lo leí me pareció muy fuerte. Me pareció muy importante, que la escuela tiene un propósito moral, carácter moral de la educación. Y el compromiso del profesorado y de los centros está en la energía necesaria para el cambio. Bien, como ven, no he atinado a darles una definición de innovación. He hecho una aproximación. Bien, ¿qué dos modelos existen en la actualidad para el acercamiento a las escuelas de la innovación? Bien, dos modelos esenciales. El modelo tecnológico, que si se fijan en este modelo, está hecho a partir de Blanco, una autora española de la Universidad de Málaga. Si se fijan en todo el esquema, no aparece la palabra innovación. No aparece. Se plantean reformas educativas que, desde su punto de vista y desde el mío, están abocadas al fracaso. En España llevamos desde el año 2000 4 reformas educativas. 4 reformas educativas. ¿Por qué? Porque las reformas se han politizado. Responden al poder político, no al poder que tienen las escuelas o las necesidades que tienen las escuelas. Y surgen de arriba a abajo y no de abajo a arriba. Entonces, llega un gobierno de tal color, cambia la legislación. Llega un gobierno de otro color, cambia la legislación. 4. LOCSE, LOCE, LOE, LONCE. Las de la C son las de la derecha, porque les mola mucho el tema de la calidad. Siempre que hay un gobierno de derecha, les pone el tema de la calidad, que tampoco saben definirla, pero les pone mucho lo de la calidad. Bien, bueno, pues esas reformas están impulsadas por políticas neoliberales y globalizadoras, buscan el control de la escuela, porque a través del control de la escuela tienen el control social y convierten en la escuela o tienen el concepto de la escuela de una institución económica. Bien, lógicamente la formación aquí ya hemos visto cuál es.
consumidores de. Bien, modelo práctico o situacional, que también trabaja Blanco, esta profesora de Málaga, y que parte del pensamiento de Stenhouse, Eliot, Freire, Chemnitz, Giroux, Habermas, Fulham, Grace, entre los más destacados. Y dice que el papel, o destaca el papel esencial del docente en la construcción del conocimiento, la reivindicación del concepto de innovación para las prácticas éticas y cotidianas y la necesaria sostenibilidad en el tiempo que debe esperarse de las innovaciones. Se pretenden cambios globales e institucionalizarlos mediante la reculturalización, restauración, innovación, mejora de la escuela, ¿vale? Apoyándose en la administración y expertos, pero que dan claves para que los profesores acepten los cambios e institucionalizar esos cambios. Es decir, es un modelo totalmente diferente y donde sí está la palabra innovación. Donde sí está innovación. En la escuela este modelo sería movimiento de transformación que busca la transformación en relación con para aprender simplicidad y desaprender simplificación dentro de independencia simbólica, apoyando en el saber de la escuela para responder a los cambios de la sociedad. Esto en la escuela. Esto os lo voy a dejar para que lo tengáis, ¿vale? Y en la investigación educativa debe contribuir a desvelar la sabiduría sin someterse a códigos externos. Los maestros, maestras, tener relaciones con la autoridad, pero en el sentido que decía Foucault, de poder. Esto es, poder en cómo ejerce la gente el conocimiento para intervenir en beneficio de la sociedad. Esto es la investigación educativa. Bien. Dos modelos totalmente diferentes, pero a pesar de eso en la sociedad tenemos el constante rumor de que la sociedad, la escuela, necesita autonomía y nos venden en los artículos, en todos los artículos de las legislaciones que quieran ustedes mirar, que la escuela tiene que ser autónoma, etcétera, 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 etcétera. Bien, la realidad es, Frato, que estuvo aquí hace poco, dice, me parece excelente, como sistema de formación, los que están sentados son maestros y maestras, dice, estimados maestros, con estos nuevos programas se acaba la era de las cátedras, de los pupitres en fila y de las clases escáteras. Repitan todos conmigo, se acaba la era. Me parece buenísimo. Me parece buenísimo. Y es lo que están haciendo. Si nos venden un discurso que luego no se corresponde con la realidad. Profesorado con rol pasivo, esto es, consumidores de productos prefabricados, no solo de aparatos, sino también de discursos, ¿vale? Formación e innovación en cascada de arriba abajo buscando un patrón unificado. ¿Cuál sería la situación actual del profesorado? He intentado comparar lo más posible con su situación desde mi contexto. Creo que, si no atino, ahora lo vemos en debate, ¿vale? ¿Cuál es la situación actual del profesorado frente a ese rumor de autonomía que quieren para nosotros los docentes? Pues la realidad es que hay una intensificación y sobrecarga de conocimientos, responsabilidades y tareas. Coincidimos. Cada vez más el docente tiene una sobrecarga, tiene que dar más contenidos a sus alumnos, no al contrario, los currículums son más gordos, no se va lo esencial, sino que cada disciplina reclama qué hay de lo mío. No, ¿cómo voy a quitar esta asignatura? Es que es importante para la vida. Con perdón, si hay alguien, ¿el latín es importante para la vida?
Es más, las raíces cuadradas son importantes para la vida porque yo las aprendí, jamás apliqué ninguna. Jamás. Jamás. Disculpadme si hay algún matemático. Desarrollarán la mente, todo lo que me digan. Pero yo si he tenido que hacer alguna raíz cuadrada por alguna cosa, he cogido la calculadora. No sé. Entonces tendremos que buscar itinerarios para los distintos contenidos. Yo sé que esto que digo puede crear polémica, ¿eh? Puede crear polémica, pero bueno. Relaciones cada vez más difíciles y complejas y ambiguas con el alumnado. Esto no pasa. Antes, al menos en mi país, no pasaba. El maestro era una autoridad y lo que decía era indiscutible. Ahora las relaciones son más difíciles. Son mucho más difíciles y más complejas. Claro, yo observo mucho lo que pasa en educación infantil, porque mi especialidad ahora en la facultad donde yo trabajo es dar a las titulaciones de infantil, futuros docentes de infantil. Claro, ¿cuál es el problema que veo en infantil? Que cuando llegan en 3 años o incluso en 2 años, que tenemos centros que acogen desde 0 años, pero los de 2 años o los de 3 años, ¿qué es lo que pasa? Que te demandan para entretenerse una tablet, que quieren el móvil, porque están habituados que comiendo cogen el móvil. Claro, en el centro educativo no hay un móvil para cada uno para que vean los dibujitos de la Guarrita Pig. Entonces, son alumnos muy poco resistentes a la frustración, lloran con nada. Claro, relaciones más complejas con el alumnado y con la familia. Y al mismo tiempo relaciones muy complejas con la administración. La administración nos demanda papeles, programas, burocracia. Y también con los propios docentes. Con nuestros compañeros les tenemos que dar informes. ¿Vale? Bien. Pérdida del protagonismo de la escuela y de su imagen social. Todo esto ha hecho que todo lo que estamos hablando de la falta de comunicación, la escuela se ha quedado anclada en el pasado, en el siglo XIX o como mucho en el siglo XX, no tenga una trascendencia en la sociedad actual y esté devaluada. La escuela está devaluada y su imagen social no es buena. ¿Qué referencia tenemos en las noticias o en los noticiarios? Si hemos llegado a tal ranking, si hay conflicto, pero nunca se habla de cosas buenas en la escuela. Y hay todos los días cosas buenísimas. Pero siempre hablamos de ranking o siempre hablamos de problemas, conflictos, bullying. Autonomía restringida que se concede a los centros escolares. Autonomía para algunas cosas, pero lo económico no lo controlan, por ejemplo. Carrera docente con sus pertinentes regulaciones en los mecanismos de promoción, control y evaluación. En mi país, por ejemplo, no hay carrera docente en los centros de infantil y primaria. No hay carrera docente. En la universidad sí, pero en los centros de infantil y primaria todos los profesores son iguales. Ya está. No hay forma de, bueno, pues, seguir promocionándose. No sé si coincide con la situación de aquí. Vaya. Kitchen-Loe dice, necesidad de nuevos planteamientos. Conferir poder mediante la reconceptualización. Es decir, nos plantea que lo que tenemos que hacer es modificar la escuela, que el profesorado piense de forma emancipadora, comparta acciones de poder, actividades que contribuyan a mejorar el interés del alumnado, de los miembros de la comunidad y del resto del profesorado. Cochan Smith Light. Las iniciativas más extendidas y destacadas que tratan de promover la formación de los docentes y en consecuencia la innovación, conocimiento para la práctica, conocimiento en la práctica y conocimiento de la práctica. 3 puntos importantes que plantean estas 2 autoras también canadienses. A modo de conclusión, transformar las dificultades en posibilidades. No sé cómo voy de tiempo. Mal, iré. ¿A que sí?
termino rápido. Cuando los maestros y maestras piensan juntos qué pueden hacer, tomando como referencia su práctica, sus intereses, motivaciones, necesidades, es cuando empieza a circular un saber profesional compartida que genera discursos propios y que implica a los docentes en nuevas formas de hacer, de pensar y repensar su práctica cotidiana. Primera clave para mí importante. Trabajar juntos el qué para crear discursos propios en nuevas formas de hacer, de pensar y de repensar nuestra propia práctica. El debate relativo a por qué y para qué mejorar e innovar, innovaciones incorporar, cómo hacerlo y en qué dirección se le usurpan, como hemos visto, al profesorado. Por lo que es importante que en los centros escolares exista un profesional que no tenga saber disciplinar fragmentado. En mi país está la figura del orientador educativo. No tiene, bueno, tiene el sesgo de si es psicólogo o pedagogo, pero bueno, no tiene, en cuanto disciplinarmente, no tiene sesgo. Entonces, desde mi punto de vista, es importante que haya este tipo de profesionales en los centros y que tenga papel en esto, no solamente en diagnosticar a alumnos. No sé si aquí existe la figura, pero que tenga papel en esto, no en hacer de diagnosticador y de separar a los buenos y a los malos, sino que se implique realmente, porque tiene un papel, entiendan, neutral en cuanto a lo disciplinar. Idea de las dos autoras. La idea clave aquí es que los docentes teoricen constantemente negociando los significados que extraen en sus aulas y en su vida, mientras que luchan por conectar su trabajo cotidiano con movimientos más amplios por la igualdad y el cambio social. Es decir, la meta de todo esto no es que mi escuela ocupe tal ranking, sino acercarnos a la igualdad y al cambio social general. Fulan y Smith señalan que un buen desarrollo profesional por sí solo no es efectivo. La cultura organizacional debe cambiar. Para ello, implica desarrollar culturas de trabajo colaborativo o comunidades de aprendizaje profesional. No sé si aquí están empezando a funcionar o han empezado las comunidades de aprendizaje, pero son muy interesantes, tanto para los alumnos como para los profesores. Bien, y hasta aquí les ofrezco toda la bibliografía que yo he trabajado en esta exposición y les agradezco la atención y quedo a sus preguntas si las hay. Muchísimas gracias. Buenos días. Mi nombre es Anuar Ramírez, doctor Javier, un gusto saludarlo. He leído algunos de sus pronunciamientos a nivel académico. Me llamó de sobremanera la atención la expresión un centro educativo se debe parecer a la vida real. Buenos días, perdón, disculpe. Un centro educativo se debe parecer a la vida real. Si un centro educativo debe parecerse a la vida real, tendríamos que empezar a trabajar la innovación desde esas realidades sociales que comprometen a la escuela en su institucionalidad, ¿cierto? Cierto. 1. 2, tendríamos que trabajar la escuela como un laboratorio social, de sobremanera. ¿Cuáles serían esos elementos que tendríamos que categorizar para poder innovar desde un laboratorio social para que la escuela pareciera la vida real? Esa es la pregunta. Muchas gracias. Coincido, es decir, la escuela se tiene que parecer lo más posible a la vida real, porque nuestros alumnos tienen que desenvolverse en el entorno en el que van a vivir. Ni tenemos que crearles falsas expectativas, ni confundirles tampoco. La clave ahí está en el grupo de docentes, que quieran trabajar juntos en una misma línea, pero la línea que se marque el propio centro en su contexto.
para mí esa es realmente la autonomía del centro. Es decir, necesitamos de centros que sean autónomos, que se relacionen con el contexto en el que se desenvuelven y cada centro tenga su propio proyecto educativo. No sé si aquí eso existe, pero en mi realidad es que los centros, aunque tienen un currículum más o menos común, el currículum va a variar dependiendo en el contexto donde esté. Eso se incluye en el proyecto educativo. Y entonces cada centro, aunque es igual en algunas cosas que otros, pero son diferentes. Y también por implicación del propio profesorado. Si el profesorado no se implica, es imposible. A ver, buenos días a todos. Mi nombre es Meriluz Pacheco Borges. Yo soy estudiante de doctorado en educación y bueno, he tenido la oportunidad de estar en estos días y bueno, ayer también de estar en la conferencia del doctor Javier, la cual pues relaciono mucho pues con relación a lo que también, bueno, ayer veníamos conversando sobre el tema de cómo también, bueno, innovar en una jornada única, pues con todos los recursos que esto requiere. Una de los cuestionamientos o de las preguntas que también a mí me ha tocado es con relación a cómo ya la escuela no es ese centro digamos, por excelencia para educar, sino que hoy hablamos de los múltiples escenarios, o sea, todo escenario es un escenario de educación, así lo plantean muchos autores, como por ejemplo Hugo Pardo Kuklinski, donde dice, bueno, que él plantea que, bueno, cualquier lugar es propicio para el aprendizaje y hoy en día estamos encontrando que los muchachos y en general, bueno, todos en general, bueno, en mi caso en particular, ya la escuela no llena como esas expectativas de formación y cada vez más los espacios informales están ofreciendo oportunidades y también procesos de legitimación de, digamos, por parte de los grupos, de diversos grupos académicos. Entonces, mi pregunta va orientada a cómo desde la escuela se puede generar esos vínculos de manera pues que siga manteniendo esa relevancia o esa importancia social. Sí, esa es como la pregunta entre lo informal y lo… Sí, bien. Bueno, coincido, es decir, cada vez la educación informal forma parte de cada vez más bueno, de la formación personal de cada uno. Y la escuela no tiene que ser, no debe ser ajena a esa realidad. Ni a otras realidades. En mi contexto hay una figura que es el educador y el trabajador social que realmente está haciendo esas labores de conectar lo que pasa fuera con lo que pasa dentro de la escuela. Me parece que hay que trabajar eso, porque no pueden ser realidades paralelas, sino que se tienen que interconectar. Porque podemos caer, como decía el otro día en lo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la desigualdad. Y alguien tiene que vigilar eso. Porque, claro, podemos tener gente que se forme muchísimo, pero gente que no se quiera formar. Y la escuela sí que es para todos. Pero los contextos informales o la educación informal no es obligatoria. Con lo cual hay que cuidar eso. Entonces, una sociedad moderna tiene que empezar a velar por esas realidades y tiene que recurrir a profesionales realmente cualificados y formados, que los hay. Y dentro de, bueno, de las ciencias de la educación. Y aquí, bueno, pues tenemos bueno, profesionales excepcionales en eso. Buenos días. Buenos días, doctor. Muchas gracias por esto de innovación, porque aquí se ha entendido innovación y transversalización, pues no sé si me equivoco, desde los contextos indígenas, que es en los que yo he trabajado, se ha entendido como llevar un montón de computadores sin ningún contenido. O transversalizar es, voy a traducir todo a la lengua de ellos, sin ningún contenido de su realidad.
Una pregunta es, usted hablaba ahora al final de algo muy importante, que son los proyectos educativos. Para las comunidades indígenas también hay proyectos educativos. Pero ¿qué sucede con ellos? Son atropellados porque, como usted lo decía, desde el marco de las relaciones de poder, Foucault lo define, se ven de arriba hacia abajo. Los de arriba no le importan para nada a las comunidades indígenas. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí en Colombia? Primero, son relegados, tienen de 2 a 4 años. Un niño, por ejemplo, yo he trabajado, mi tesis la trabajé con infantil. Un niño de infantil puede tener 6 años, donde aquí un niño de infantil que se llama mómate puede tener 2 años, incluso saber menos. ¿Qué sucede? La deserción escolar es tremenda e incluso en esta universidad, a veces, pues yo vengo de la Universidad del Atlántico, se le ha abierto más la posibilidad a las comunidades indígenas. Considero que las asignaturas de aquí como reflexión deberían trabajar en pro también de estas comunidades, porque entonces lo que formamos es alguien que viene de arriba y cuando vaya impone lo de arriba y no lo de abajo. Entonces, ¿cómo desarrollar o cómo el docente debe impactar estas políticas que vienen de arriba cuando uno hace el trabajo con los de abajo? Pues yo que soy lingüista, trabajé con ellos y también tengo formación de docente, pero ¿cómo impactar esas políticas que vienen de arriba donde lo último ahora son los DBA, que son de Sudáfrica, no están aplicados a nuestro contexto y nos los embuten como un chorizo, perdone la expresión. Entonces el docente vemos es que nos embuten un montón de políticas y adaptarlas. El docente, vamos a ver, se mueve al son que le toquen. Entonces viene X político y embute sus políticas. Pero ¿cómo trabajarlas nosotros? ¿Cómo ser críticos frente a unas políticas que totalmente nos mueven el piso cada vez que vienen? Gracias. Me encanta oír este tipo de discursos porque realmente te lo agradezco. Te lo agradezco porque desde que vengo a Colombia siento la necesidad de, no sé, me siento como corresponsable un poco en que algo tengo que hacer con las comunidades indígenas, ¿no? Me gustan mucho porque creo que hay que cuidar eso. Pero porque hay que cuidarlo porque es riqueza para todos. No solo para su país, sino también para mi país y para mí. Es que es importante cuidar eso. Entonces, algo tiene que hacer quien esté arriba para conservar eso. Si no lo hace, se está equivocando, pero de forma radical. Y, por otra parte, ustedes en sus comunidades tienen que empoderarse, tienen que hacer lo que consideren que tienen que hacer. Y, bueno, pues a lo mejor hay que desobedecer. Tienen que desobedecer, pero el lenguaje natural de esos niños es el lenguaje que es el suyo. Aquí no hay prioridad de nadie. Y lo importante es la comunicación. No sé, más claro no puedo ser.